Buenos días tengan mis estudiantes de grado séptimo. Una vez más estamos en la clase de matemáticas y en esta ocasión para trabajar en la sección número 3, continuando con los números racionales. Y en esta ocasión quiero trabajar con base en las operaciones de los números racionales y básicamente en dos de ellas, que son la adición y la sustracción. Y casualmente en estas dos operaciones es donde debemos trazar una diferencia en la naturaleza de los números racionales, porque existen dos tipos de ellos y es casualmente en estas operaciones donde se trazan procedimientos diferentes para poder obtener los resultados que se pretenden con ellas. Y esa distinción está relacionada con lo que son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Se entienden como fracciones homogéneas todas aquellas fracciones que tienen el mismo denominador, igual denominador. Por ejemplo, si decimos 3 quintos, 7 quintos, 9 quintos, 6 quintos, esas fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador y lo que cambia es el numerador. Si decimos, por ejemplo, 1 tercio, 4 tercios, 7 tercios, menos 2 tercios, esas también son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferentes denominadores, como por ejemplo 1 tercio, 2 quintos, 3 cuartos, 7 medios. Esas serían fracciones heterogéneas porque sus denominadores son totalmente diferentes. Y es en las operaciones de adición y sustracción en donde la distinción de estas fracciones traza procedimientos totalmente diferentes, que son las que quiero mencionarles aquí en esta explicación. Arrancamos primero con operaciones de adición y sustracción con fracciones homogéneas. Este procedimiento es bastante sencillo porque el resultado de las operaciones presenta el mismo denominador y los numeradores se van a sumar o a restar dependiendo de la operación implicada en ellos. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos. Hacer estas operaciones: 2 quintos más 7 quintos menos 3 quintos más 4 quintos menos 1 quinto. Todos estos números corresponden a fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. En el resultado colocamos ese denominador y los numeradores se suman o se restan dependiendo de la operación. De tal manera que haciendo una reducción de esto, el resultado final es 9 quintos. En el segundo ejemplo, tenemos 4 tercios más 5 tercios menos 2 tercios más 1 tercio. Como son fracciones homogéneas en las operaciones de adición y sustracción, colocamos el mismo denominador y los numeradores se suman o se restan dependiendo de la operación. De tal manera que este resultado nos conduce a 8 tercios. Y un tercer ejemplo dentro de esto tenemos 5 séptimos más 9 séptimos menos 4 séptimos más 2 séptimos. En este resultado, como tenemos el mismo denominador, se coloca ese denominador y los numeradores se suman o se restan. De tal manera que el resultado final en este tercer ejemplo es 12 séptimos. En este sentido, las fracciones homogéneas en cuanto a operaciones de adición y sustracción no tienen ningún tipo de inconveniente porque lo que vamos es a colocar el mismo denominador y a sumar o restar los numeradores. El asunto está cuando tenemos fracciones heterogéneas porque los denominadores son totalmente diferentes. En este caso, cuando tenemos fracciones heterogéneas en operaciones de adición y sustracción, es donde la matemática lo que nos recomienda o nos insta es a seguir un procedimiento de fracciones equivalentes. O sea, todas estas fracciones las vamos a llevar a fracciones equivalentes con un denominador común. Y ese denominador común lo vamos a obtener mediante el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y ese procedimiento de obtener el mínimo común múltiplo lo podemos desarrollar mediante el uso del método de los factores primos. Y aquí tenemos este ejemplo. Me dicen 3 medios más 5 tercios más 7 cuartos menos 2 tercios. Todas estas son fracciones heterogéneas.
y están pidiendo realizar la operación de adición y sustracción. Nótese que lo primero que vamos a hacer es a tomar los denominadores, el 2, el 3, el 4 y el 3, que son estos que están aquí. Y mediante los factores primos vamos a obtener el producto entre esos factores primos que va a constituir el mínimo común múltiplo. Entonces, dentro de los factores primos, el primer primo que vamos a ubicar aquí es el 2, porque el 2 y el 4 puede sacárseles mitad. Entonces tenemos mitad de 2, 1, 3 no tiene, por lo tanto baja. Mitad de 4, 2, 3 no tiene, por lo tanto baja. Seguimos. Aquí todavía hay un 2, quiere decir que podemos seguir utilizando ese primo del 2. Tenemos entonces 2 aquí, 3 no tiene, por lo tanto baja. Mitad de 2, 1 y 3 no tiene y por lo tanto baja. Como ya no puede seguir aplicándose el factor primo de 2, pasamos al siguiente, que es el 3. Y este 3 aquí, aplica aquí porque tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1, de tal manera que ya allí finalizamos la obtención de los factores primos. Estos factores primos son estos 3 que están aquí, el 2 y el 3. Cuando multiplicamos esos factores primos, el producto de ellos es lo que se va a conocer como el mínimo común múltiplo, de tal manera que tenemos que 2 por 2, 4 y 4 por 3 es 12. O sea, el producto de los factores primos nos dio 12 y ese 12 se viene a convertir en el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores. ¿Qué hago con ese mínimo común múltiplo? Ese mínimo común múltiplo, que es el 12, se va a convertir en el denominador común para las fracciones equivalentes que por complificación voy a utilizar para cada una de los números racionales involucrados en la operación. Por ejemplo, aquí tenemos el 3 medio. Vamos a llevar este 3 medio a una fracción equivalente cuyo denominador sea 12. Como tenemos 2, vamos a llevar a 12, tenemos que multiplicar por 6. De tal manera que el 3 medio equivale a decir 18 doceavos. O sea, hemos llevado el 3 medio a 18 doceavos, que es una fracción equivalente por complificación para llevar a un denominador común el mínimo común múltiplo que tenemos aquí. El segundo es el 5 tercios. Eso quiere decir que este 3 tenemos que llevarlo a 12. Y para eso multiplicamos por 4 tanto el numerador como el denominador. De tal manera que 5 tercios equivale a 20 doceavos. Tenemos el 7 cuartos que equivale a 21 doceavos. Y tenemos al 2 tercios que equivale a 8 doceavos. Cuando ya tenemos las fracciones equivalentes con denominador común, entonces podemos proceder como las fracciones homogéneas. Tomamos el común denominador y los numeradores los sumamos o los restamos de acuerdo a la operación, de tal forma que en este primer ejercicio el resultado me da 51 doceavos, bajo el procedimiento de obtención del mínimo común múltiplo para un común denominador y llevar a fracciones equivalentes. Un segundo ejemplo, tenemos 7 tercios más 13 sextos menos 2 novenos menos 1 sexto. Obtenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y aquí está el procedimiento. El mínimo común múltiplo nos da 18. Quiere decir que todas estas fracciones por complificación las vamos a llevar a fracciones equivalentes cuyo denominador sea 18. De la misma forma como hicimos en el primer ejemplo, aquí los tenemos. Eso quiere decir que las fracciones heterogéneas, mediante el uso de las fracciones equivalentes, las hemos llevado a fracciones homogéneas, desarrollamos el procedimiento de adición y sustracción y el resultado final nos da aquí de 74 18avos. De esta forma podemos trazar una diferencia entre el comportamiento de las fracciones homogéneas y el comportamiento de las fracciones heterogéneas exclusivamente en las operaciones de adición y sustracción. Espero, muchachos, que puedan repasar estas explicaciones, porque en los talleres que les he enviado están relacionados con estos dos temas. Dios les bendiga y que pasen un resto de día feliz.